Todo, chicos. Bueno, vamos a hacer voy a haceros un poco de repaso de algunas de las operativas que yo he cogido esta semana, tanto en gráfico de una hora como en gráfico diario, con la estrategia que vengo utilizando últimamente con un indicador que me marca zonas de volatilidad alta para que yo pueda comprar, ¿vale? Y buscar operativas relativamente rápidas, ¿vale? Así que voy a mostraros algunas de ellas para que veáis pues la eficacia. Así que es verdad que explicaros toda la estrategia sería muy largo. Ya lo haré más adelante en algún vídeo, en algún directo. Pero simplemente quiero que os quedéis con la idea, ¿no? Y es pues esta que os voy a explicar. Fijaros el Ethereum, por ejemplo, lo que hizo el martes. Yo cogí una operación del Ethereum el martes, que fue esta de aquí. ¿Vale? Fijaros como esta flechita, cada vez que hay posibilidades de entrada en largo, pues te va marcando la flecha, ¿vale? Si el precio sigue cayendo, fijaros como aquí hay un montón de caída, ¿vale? Y esta operación, pues posiblemente hubiera sido negativa, ¿vale? Seguramente hubiera sido negativa o depende de la estrategia y cómo la hayas hecho la gestión, pues puedes haberla incluso salvado, ¿vale? Todo eso va con una gestión del riesgo y, y diferentes operativas de caída, ¿vale? Yo cogí esta el martes, por ejemplo, fijaros cómo hay un precio, nos marca la entrada y yo lo que hago es entrar en el cierre de la vela, en este caso, entramos aquí y mi objetivo fue salir en la media de 20, ¿vale? Esta fue la operación que yo cogí en Ethereum el martes, en una de las operaciones que he cogido esta semana, ¿vale? Entrada y salida, ¿vale? Hoy, por ejemplo, en Bitcoin, hoy domingo, he aprovechado que aquí está cayendo bueno, ahora ya ha parado un poquito, pero aquí en Cataluña, bueno, yo soy de Gerona, aquí en Gerona ha caído una, en cuestión de media hora, 40 minutos, fueron de locos, ahora ya ha parado. Y he aprovechado y digo, voy a abrir los gráficos a ver si hay alguna oportunidad en el día de hoy. Y fijaros la de Bitcoin, ya la he puesto en un vídeo rápido. Hoy hemos cogido esta, ¿vale? Fijaros, da señal a las 11. Yo la he cogido aquí realmente a la 1 en esta vela de aquí. ¿Por qué? Porque ya tenía la entrada aquí. Lo ideal hubiera sido entrar en el cierre de esta vela, pero como yo cuando he abierto el gráfico era la 1 y pico y estaba todavía en esa zona, he decidido buscar una operativa desde este punto de aquí y lo mismo, acabo de salir en la media, bueno, he salido un poquito antes por aquí, ¿vale? He hecho el corto y ya lo he dicho, ¿vale? Que iba a salir y en cuanto he cerrado el corto y tal, pues he abierto esta vela y he salido más o menos en esta posición. Así que hoy domingo también ha habido posición en Bitcoin. Que en Bitcoin creo que ya cogimos también operación, que creo que fue esta del jueves, esta de aquí de Bitcoin, fijaros cómo pasa lo mismo, ¿vale? Entrada aquí y movimiento aquí. En este caso ni mucho menos esperada la media porque no busco movimientos tan rápidos. En este caso salí creo que por aquí, ¿vale? Fue este movimiento. Y aquí decidí cerrar la operación. Son operaciones que a veces salen más rentables, a veces menos, pero que van acumulando ganancias, ¿vale? Cogí también el DAX el jueves, todo esto es un gráfico de una hora. El jueves cogí una en el DAX, que fue esta de aquí, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? Entrada, y en este caso la salida fue también aproximadamente por aquí, ¿vale? O sea, ni mucho menos. Fijaros que al final llega a la media de 20. Podía haber esperado si hubiera querido, pero bueno, yo salí por aquí porque ya eran las 7:30, las 8 de la tarde, si no recuerdo mal. Sí, eran las 8 más o menos cuando yo salí de la posición. Y ya decidí cerrar las pantallas y todo, o sea que fue una entrada en el cierre de las 5, o sea que ya eran las 6 de la tarde prácticamente y aquí pues eran las 8 y pico de la tarde, cuando ya decidí salir de esta operación. ¿Vale? Y el rey de esta semana ha sido el FTSE 100. El FTSE 100 ha dado entradas constantes. Yo he cogido creo que 3 de estas operaciones. Esta fue la última, la del viernes. Fijaros en esta vela. Cómo da señal aquí. Vuelve a dar señal aquí. ¿Vale? Pero la entrada es aquí. ¿Vale? En el cierre de esta vela.
También se puede entrar en el cierre de la siguiente, pero yo no lo hago. Entro en el cierre de esta vela y el movimiento tenemos más que suficiente. Yo creo que salí incluso rápido, salí por aquí. O sea que fue este movimiento simplemente de ganancia, que con la operación que hacemos tenemos suficiente. Pero fijaros como el jueves también cogimos aquí. Además coincidía también con estrategia en índices. O sea que esta también fue una operación que conjunta de estrategia en índices y esta estrategia. Y fijaros como en este caso sí tocamos la media de 20 periodos. En este caso busquemos la media de 20 periodos y alcanzamos el objetivo. Y creo que fue el lunes, no sé si fue el lunes o el martes, sí, el lunes, que también cogimos esta del FTSE 100 y también fue una operación positiva, ¿vale? Esta, fijaros, fue la entrada aquí y la salida fue en la primera vela, o sea, salimos aquí. No esperemos ni a la vela. Salimos directamente en esta posición. Como veis, son bastantes operaciones, todas han sido, en este caso, ganadoras. El CAC 40 también había dado alguna entrada en concreto, el IBEX 35 también alguna entrada en concreto, o sea que ha habido entradas interesantes, ¿vale? Para poder coger. En cuanto a gráfico diario, también he salido de las 3 operativas. Como operativa de la semana, en el canal de YouTube, comenté la de Establishment Love Holdings, que es esta operación. Voy a poner un gráfico diario. Comenté esta posición de aquí, ¿vale? Esta es una operación en la que yo destino varias operativas, ¿vale? Yo entro aquí y entro aquí con diferentes operativas, ¿vale? En este caso, mis operaciones son de opciones, ¿vale? En esta ya no entré, ¿vale? En esta última cuarta señal ya no entré porque el mínimo, el cierre y el cierre prácticamente son muy cercanos e indica que el posible giro está para hacerse. Y yo la cerré ya ayer aquí cuando alcanzó esta zona de por aquí, ¿vale? Esta zona aquí. Cuando llegó a esta zona de aquí, cerré las 3 opciones, ¿vale? Esta con ganancias y esta prácticamente en break-even, ¿vale? Pero la operación ya fue ganadora. Esta operación, si tú la haces en acciones, en CFDs, no sé, yo la hice en opciones, ¿vale? Pero se puede hacer tranquilamente en acciones y en CFDs. Esto no quiere decir que el precio no vaya a seguir subiendo en próximos días, ¿vale? Esto puede seguir subiendo. Simplemente que yo este tipo de operativa busco rápidos movimientos y salida rápido con beneficios. Aquí yo en general, entre las opciones que compré y las que ya cerré, ya las he cerrado, claro, he sacado un 25% de rentabilidad en estas opciones, contando las 3. Entonces, bueno, hay algunas opciones que me dan mucho más rentabilidad, en este caso la he cerrado y ya está, con ese beneficio, a pesar de que es un valor que puede seguir subiendo. Para mí, de mi inversión, le he sacado un 25% de rentabilidad a esta operativa, ¿vale? Entonces, para mí es una buena operación. Esta fue la que comentamos como la operativa de la semana, ¿de acuerdo? Luego ya en otro vídeo que os mandaré más tarde os voy a poner la operación de esta semana, porque será una operativa de cada semana. En este caso he cogido un valor del mercado europeo, ¿vale? Esta fue una de las operaciones en gráfico diario. Otra fue la de Age, que es Edison Internacional. Lo mismo, ¿vale? En este caso, fijaros como ya nos marca entrada desde aquí, y yo cogí una primera entrada aquí y una segunda entrada aquí, ¿vale? ¿Por qué? En esta zona. Y ya la he cerrado también ayer, viernes. Todas las cerré ayer viernes, ¿vale? Os voy a enseñar luego otra. Fijaros que este movimiento es un movimiento que nos ha dado un 42% de rentabilidad respecto a la inversión desde aquí, ¿vale? O sea, es una operación bastante buena esta de Edison. Luego os mostraré otra que incluso ha sido más. Pero pensar que en el caso de las opciones, pues bueno, a lo mejor lo que tú inviertes en acciones no es lo que inviertes en opciones, ¿vale? Inviertes mucho menos en opciones porque el rendimiento que te da las opciones siempre es mucho más alta. Ya tenéis vídeos en el canal donde hablo de eso. Aquí fijaros en esta zona y por qué entro, ¿no? Porque si tú vas a un gráfico semanal, nos encontramos con este valor Edison Internacional, que aquí teníamos una zona de soporte, el precio cae con fuerza, llega a esta zona de soporte y fijaros el movimiento que hace. Esto es como se ve en semanal, ¿vale?
¿Puede seguir que el precio pueda seguir subiendo? Claro que puede seguir subiendo, pero yo lo que busco en este tipo de operativas son operaciones rápidas, ¿vale? En este caso, por lo tanto, ¿qué hice? Hice dos operaciones, en este caso con opciones sobre esta zona de aquí, y a partir de aquí el movimiento fue hacia arriba a mi favor y gano, ¿vale? Vuelvo a repetir, aquí hay un sistema de entrada, hay un sistema de gestión de riesgo, de gestión de la operativa y de diferentes compras. En este caso ha habido hasta dos compras, ¿vale? Si hubiera entrado aquí, que no es el caso porque para mí siempre busco, aparte de que el indicador me dé señal, siempre busco alguna zona de soporte o alguna zona de riesgo de largo para poder entrar. Yo aquí, por ejemplo, no hubiera entrado, aquí tampoco, y por eso entro aquí, porque aquí hay una zona de soporte importante y una zona de riesgo de alza, de compras, ¿vale? Es que yo le llamo, y luego el indicador me marca. Entonces aprovecho y busco esta entrada, ¿vale? Pero pensar que aquí todo lo que os estoy explicando es mucho más genérico, simplemente para que veáis las operaciones que yo he ejecutado esta semana. Y por último lado, otra de las que recomendé en el último vídeo fue la de Monster Beverage, ¿vale? Monster Beverage, y fijaros también lo que ha hecho, ¿vale? Esta es la zona de entrada, lo volví a comentar, viernes, entramos en el cierre y fijaros qué movimiento ha hecho. Yo la cerré ayer, esta operación aquí, prácticamente antes de que cerrara el mercado, pero fijaros que prácticamente aquí ya teníamos una buena zona, aquí también. Esta operación estamos hablando de que se ha conseguido, por ejemplo, si creo que fueron, ahora no estoy seguro, pero creo que fueron unos aproximadamente, creo que fueron tres opciones, que no era mucho, eran 100, hostia, pues no sé si eran 54 o 56 euros por opción. Bueno, total, unos 160 euros. De riesgo, ¿qué quiere decir? Pues que si el precio no tira para arriba y empieza a caer, pues lo máximo que voy a perder son 160 dólares en este caso. Y aquí se ha conseguido más de un 100%, ¿vale? En esta subida de esta semana se ha conseguido más de un 100%. ¿Qué quiere decir? Pues que se han conseguido unos 300 dólares aproximadamente en una semana, ¿vale? ¿Qué diréis? Bueno, no es mucho, tampoco es para tanto. Ya, pero todo es acumulativo, ¿vale? Son 300 de aquí, 80 de otro lado, 150 de otro, 40 de otro, 17 de otro, y así vamos acumulando, que aunque no sean grandes fortunas y que tampoco puedas tener la vida parda de tirar todo el dinero por la borda, pero sí vas acumulando y vas haciendo y vas aumentando también el riesgo, ¿vale? Es una manera también de ir aumentando con un riesgo controlado, porque en este caso sabes que si el precio tira para abajo, pues vas a acabar perdiendo lo que has pagado de esa prima y ya está. Y si el precio sube, como es en este caso, pues en este caso fijaros que se ha conseguido más de un 100%, ¿vale? En esta posición. ¿Qué quiere decir? Pues que tú habías invertido 150 dólares, pues te has llevado más de un 100%, que son 150 dólares, ¿vale? O sea, es la rentabilidad de la operativa. Pensar que esto, por ejemplo, yo qué sé, si tú compras, si lo haces en acciones, la inversión va a ser mucho más cara y la rentabilidad no va a ser ni mucho menos, porque al final la rentabilidad con acciones, esto en verdad ha subido un 3,70%, ¿vale? Esto es lo que ha subido, esa es la rentabilidad que tú hubieras ganado con acciones, un 3,70, porque es la subida. Si en cambio en opciones has ganado más de un 100%, ¿vale? Esa es la ventaja que tiene este tipo de operativas, ¿vale? Así que nada, simplemente quería mostraros había un par o tres más de operaciones, eh, en acciones también y alguna cosa más, pero tengo por ejemplo una abierta en, en esta que creo que se llama, esta todavía está abierta, on holding, ¿vale? Esta es otra de las operaciones, pero esta todavía la tengo abierta, ¿vale? Yo compré justo aquí, ¿vale? Solo tengo una opción comprada aquí, ¿vale? Es poco dinero. ¿Por qué no he comprado más opciones a pesar de que tengo señales de compra? Porque no ha habido un mínimo inferior al primero, ¿vale? Como no ha habido un mínimo inferior al primero, pues no compro más opciones. En este caso el precio ha subido un poco, podía incluso haber cerrado con una buena ganancia interesante, tampoco para tirar cohetes, pero podía haberla cerrado ya, pero creo que puede seguir subiendo y por eso aún la mantengo, ¿vale?
Así que nada, simplemente quería mostraros esto para que veáis, fijaros las señales aquí, por ejemplo, el precio tira para arriba, el precio tira para arriba. No siempre es así, ¿vale? Pero cuando hay a veces 2, 3, 4 señales y el precio sube, pues también es interesante, ¿vale? Ya, como digo, más adelante volveremos a hablar del indicador, de cómo funciona, de cómo poder tener este indicador y tal, pero de momento vamos a seguir probándolo y mejorándolo y tal, ¿vale? Porque tampoco es el tiempo que llevo con él y bueno, a pesar de que ahora ya estamos en real, llevamos unos 2, 3 meses en real y está yendo muy bien porque ya hemos tenido una prueba anteriormente. Quiero seguir probándolo, quiero seguir mejorándolo y a ver cómo funciona y cuando tenga pues una serie de meses hablaremos más concretamente de ello, ¿vale? Así que nada, espero que os guste. Si os gusta, suscribiros al canal, le dais un like, dudas, preguntas, pues me lo dejáis en el chat y miraré de contestaros.